hija de Constanza Brax, diseñadora de UX UI en Nimble Giant, también artista, hace un poco de todo, integrante también de Women in Games en Argentina, así Exactamente. que, sin más que decir, Coti, arranca. Dale, muchas gracias. Bueno, como dice la slide, vamos a dar una pequeña charla que es introductoria, bastante básico de lo que es la UI UX para videojuegos, ¿sí? Ah, ahora no me quiere esto. ¿Tú tampoco? No. A ver, vamos a probar así. Capaz es el rango. Enchufándolo y desenchufándolo, la típica. Sí. Anduvo recién. Nos odia ahora. La global está embrujada. Fantástico. ¿Quieres que te haga pasando todos los slides? Si querés. No. Tenemos un colaborador para empezar. Puedo pasarlas yo, si no, no hay drama. Como quieras, pero no hay que mover desde ni nada. Si estoy de este lado, las puedo pasar. No sé. Ahí está, más fácil. Tique. A ver. Ahí está, mirá. Lo había desacado. Primero una pequeña presentación de quién soy yo. Me voy para este lado porque es más fácil para que me vean. Bueno, mi nombre es Constanza Brax, estudié diseño industrial, después estudié también simulaciones virtuales y videojuegos. Trabajo en la industria hace más de 7 años. Primero empecé freelance. Trabajé en un par de estudios como Surexu, Ethermax y actualmente soy Senior UI UX Designer en Nimble Giant. Fui parte de la producción de lo que eran las EVA Córdoba y tengo varios juegos publicados en estos estudios que trabajé. Algunos de estos son Queer and Chill, Coros, Master of Wheels. Queer and Chill incluso el año pasado estuvo nominado en una de las categorías del Big Festival, así que estuvo muy bueno. Y bueno, también soy ilustradora freelance, esa soy yo. Vamos a empezar primero con un marco teórico de qué es lo que es UI y qué es lo que es UX, ¿sí? ¿Qué es lo que es la UI? Esa sigla es interfaz de usuario, ¿sí? User Interface. Es lo que permite la comunicación entre el jugador, ¿sí? Nuestro usuario y nuestro videojuego, ¿sí? Son todos los elementos, cada uno de los elementos y cada una de la información que nosotros vamos a poner en la pantalla, ¿sí? Que le permiten al jugador que pueda interactuar con el juego, que pueda controlar o que pueda tener una información correcta de lo que está pasando, ¿sí? Y que le permita generar cada una de las acciones que él necesita hacer, ¿sí? Que siempre, si necesita acceder a algún lugar, si necesita darle play, si necesita pausar, siempre estén esas acciones que él necesita para el juego específico que diseñamos. Hay 3 puntos claves que uno tiene en cuenta más o menos cuando diseña la UI, que son la información que le vas a mostrar al jugador, ¿sí? La capa estética y cómo vas a colocar los elementos en la pantalla, cómo los vas a organizar, la jerarquía, el peso. Esto después, más adelante vamos viendo cómo lo vamos a ir logrando. Dentro de la UI hay 2 grandes grupos que se separan especialmente en videojuegos, que es el HUD o Head-Up Display y la Graphic User Interface. Lo que diferencia principalmente estos 2 grupos que uno va a diseñar cuando está trabajando es que todo lo que es Graphic User Interface es algo que uno va a poder interactuar, ¿sí? Todo lo que es HUD son elementos que van a brindar información, pero que uno no va a poder interactuar, ¿sí? Entonces, Graphic User Interface tienen interacción directa del jugador, pueden ser iconos, pueden ser botones, pueden ser cualquier elemento que el jugador pueda interactuar. Y todo lo que es HUD son datos, suelen estar generalmente basados en números, en estadísticas, pueden ser también incluso overlays o efectos, pero generalmente no son interactuables. Y lo que tienen de importante es que se interpreta de manera muy intuitiva y están siempre al alcance y a la vista muy rápido. El jugador tiene que poder mirar con el ojo súper rápido y entender esa información, ¿sí? No nunca distraerlo del punto focal de la parte principal del juego. ¿Qué es la UX? Que es el otro lado que complementa la UI. Es la experiencia de usuario, ¿sí? Vamos a darle primero como definición más técnica y después le explico un poquito más soft, no tan dura, ¿sí? Son un conjunto de factores y elementos relativos a la interacción de usuario con un producto, un dispositivo, una página web, un juego, lo que sea que estemos tratando, cuyo resultado genera una percepción positiva o negativa, ¿sí? De este producto, servicio, página web, videojuego, etc., ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un diseño UX, o qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando somos diseñadores UX, es hacer un diseño orientado y enfocado en estas emociones y sentimientos que nosotros vamos a generarle al usuario cuando interactúe con nuestro producto,
¿sí? Entonces vamos a diseñar pensando que nuestro producto tenga una funcionalidad correcta, pero también todas estas emociones y sentimientos y percepciones que vamos a generarle cuando utiliza nuestro videojuego. Es lo que es la arquitectura del juego, la base, la estructura, el flujo, lo que conecta todas las pantallas, ¿sí? Lo que va siempre por debajo de la UI. Y lo que hay que tener en cuenta para todo esto que es la UX y la UI, que siempre lo digo y es muy importante, es que generalmente suele ser el primer contacto que tiene el jugador con el juego. El jugador entra al juego y no, lo primero que ve nunca es el gameplay. Lo primero que ve siempre es la UI y la UX. Entonces es muy importante darle cariño porque es el primer impacto que generamos en el jugador. También todo lo que tiene que ver con logos y esas cosas siempre es muy importante porque son las imágenes que va a ver. Nunca va a ver siempre 100% el gameplay hasta que juegue actually. Ahora les voy a hablar un poquito de esto que es la pirámide de Maslow o la pirámide de UX, que es algo muy teórico, pero me parece que está bueno porque te ayuda a cuando uno va a empezar a diseñar toda esta parte que es UX o la arquitectura del juego, a entender qué prioridades o qué elementos o separar, digamos, qué cosas voy a usar, qué es lo que más voy a necesitar a la hora de diseñar y no marearte tanto. ¿Sí? La pirámide de Maslow se basa sobre la teoría de la motivación humana. Es una pirámide un poco más compleja que tiene todas las necesidades humanas. En base a esta, Aaron Walter generó esta pirámide de UX que tiene 4 niveles, ¿sí? Y están diferenciados según las funciones y las emociones que siente el usuario cuando interactúa con nuestro producto, ¿sí? La base de la pirámide siempre es lo funcional, que quiere decir que es lo indispensable, es la base, lo mínimo necesario que tiene que tener nuestra pantalla para que pueda funcionar. Entonces, si es una pantalla de inicio, ¿qué tiene que tener? Un botón para salir del juego, o alguna forma de salir del juego, alguna forma para darle play al juego. Si quiero meter una pantalla de opciones, entonces elegir los mínimos indispensables elementos que necesita para que tenga la funcionalidad. A partir de ahí vamos a ir agregando capas. La siguiente capa es que sea fiable y que sea usable. ¿Sí? Que sea fiable es que funcione siempre de manera constante, ¿sí? Que no tenga errores, que le dé confianza al jugador. Si siempre vamos para atrás con el botón escape, que siempre demos para atrás con el botón escape. Que en ningún momento el botón escape sea otra cosa, porque si no vas a marear al jugador. Entonces, siempre ser constante, que siempre se pueda fiar de lo que uno le está dando. Lo usable es que pueda navegar sin dificultad entre estas pantallas, ¿sí? Que no sienta que tiene muchos stops en el medio, que si está en un lugar del juego y quiere llegar a la pantalla de opciones, que no tenga que hacer 8 clics porque es un montón. Entonces, que todo lo que tenga que hacer siempre esté un fácil acceso, ¿sí? Que tenga un flujo bien orgánico. Y recién cuando tenemos todo eso cubierto, por arriba de eso va lo que es lo placentero, ¿sí? Que es lo que genera las emociones. Entonces, primero pensar en lo más básico, después pensar en todo lo que es necesario para la funcionalidad y recién arriba de eso agregarle la capa de la experiencia que queremos brindar. Entonces, esto te ayuda como a ir pensando iterativamente el diseño y no tener que pensar todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, es una técnica que está buena y que está buena también para la Jam para ir pensando, bueno, lo mínimo que necesito y a eso le voy sumando cada vez más cosas. Vamos a hablar ahora un poquito sobre cómo se dividen generalmente las interfaces de los videojuegos. Esto es como teoría súper básica, pero sirve también mucho, especialmente en las jams y especialmente si nunca hicieron UI, UX, para entender qué elementos pueden ser partes de la UI, que a veces uno piensa son efectitos o son otras cosas y te abren un poquito más la cabeza. La interfaz de videojuego puede ser diegéticas, no diegéticas, espaciales, o meta. Esto depende de si están dentro del mundo del juego, si están dentro de la historia del juego, si lo ve el jugador, si lo ve el personaje, ¿sí? La primera que vamos a ver es diegética, que son las que están dentro del mundo del juego, ¿sí? Y dentro de la historia del juego. Estas las ven el jugador, pero también las ve el personaje. Por ejemplo, este es un screen de el Firewatch, que el mapa es actually un mapa en la mano, ¿sí? Siempre cuando uno utiliza este tipo de UI, hay que tener mucho cuidado con lo que es escalas. ¿Por qué? Porque muchas veces un elemento dentro del juego capaz tiene una escala que es complicada para el jugador para percibirla bien. Y es algo que siempre hay que balancear. Capaz podés permitirte balancear y que tenga una escala mayor y que sea
dentro del mundo del juego un poco exagerado, pero para que el jugador le permita leer un poco mejor. Entonces siempre es un elemento de los que suele haber errores más grosos y está bueno prestarle atención. Los pros, bueno, más rápido es que es la inmersiva y reduce muchísimo la cantidad de cosas extra que le tenés que sumar a la pantalla, porque ya está dentro del mundo del juego. Contras es que es mucho más compleja de implementar y que generalmente un diseñador UI no puede implementarla 100%, entonces depende de otras áreas. Entonces te complejiza el trabajo, ¿sí? Porque no es que algo que puedes hacer individualmente. Y otra cosa es que si no están muy bien pensados pueden distraer. En este caso es algo muy fácil porque probablemente es algo que abrís con un input y está el mapa, pero cuando es una interfaz diegética, como por ejemplo la siguiente, que es como vas viendo la vida en el traje, si está hecha de colores muy llamativos, si tiene mucha luz o determinados factores pueden terminar distrayendo al jugador y generando ruido en vez de realmente sumar. Entonces siempre hay que balancear qué es lo que sirve y qué es lo que te genera ruido. Lo que sigue son las interfaces no diegéticas, que son las más comunes, ¿sí? No están dentro del juego, no están dentro de la historia del juego, es una capa superficial que vos le pones que solo la va a ver el jugador, ¿sí? Son las más comunes y las más simples, entre comillas, de hacer. El problema que tiene esto es que muchas veces puede interrumpir bastante la inmersión, ¿sí? Bueno, lo pros justamente es la más fácil de diseñar porque podés incluso hacerla sin tener el juego desarrollado. Ya tenés la idea y podés ir diseñando algo y después se pone arriba del juego, ¿sí? El problema después de ahí es que tenés que balancear que no te pise nada. Y justamente las contras es que podés sobrecargar la información si querés, porque tenés que poner muchos elementos y no viste que en el juego también había muchos efectos. Podés tapar cosas que en el juego son importantes, entonces obstruís la visión del jugador sin querer. Entonces hay que ir teniendo un equilibrio muy fino entre qué elementos pones y qué elementos no, para que no termines generando ruido y sobrecargando información al jugador. Y otra limitación que tiene es que suele estar limitada a elementos 2D, entonces tenés menos técnicas que podés utilizar, porque son elementos que se ponen sobre un plano al frente de la cámara antes de todo el juego. Sí, ejemplos de estos, por ejemplo, la mayoría de los MMO, Warcraft, Diablo, League of Legends, Valorant, suelen tener, por ejemplo, la barra de abajo, que tenés todas las habilidades, la vida, las barras de vida en los juegos de pelea, es siempre la más común. ¿Sí? Minimapa, los stats del personaje, son todos elementos que están puestos arriba, no tienen nada que ver con el mundo del juego. Y por ejemplo, que podría confundirse con lo que después vamos a hablar espacial, porque está el jugador, pero no se mueve dentro del juego, ¿sí? Es un pseudo no diegético espacial, está como ahí en el medio de algo que te hace parecer que está dentro del juego, pero en realidad no, estás poniendo un plano. Las que siguen son las espaciales. ¿Qué tienen las espaciales? Es que están presentadas dentro del espacio, dentro del mundo del juego, ¿sí? Pueden o no ser una entidad propia del mundo. ¿Qué quiere decir? Puede ser, como acá, una fuente, un cartel que es explícitamente y solo para el jugador, o puede estar como un poco metida dentro del mundo del juego, puede ser un cartel capaz publicitario, pero lo que tiene distinto es que el mensaje está dirigido solo para el jugador. El personaje nunca va a ver eso. No está dirigido para él, ¿sí? Si lo viera en su mundo sería ¿qué carajo es esto? Digamos, no tiene sentido, ¿sí? Esto se usa un montón para lo que son elementos de tutorial, es como el ejemplo más fácil. ¿Por qué? Porque no son simplemente palabras, pueden ser flechas que te indican hacia dónde te tenés que dirigir, áreas hasta dónde te tenés que dirigir, son cualquier elemento que pongas dentro del mundo que te ayude a manejar mucho más el juego. Se usa mucho también en los juegos de estrategia, cuando seleccionas, no sé, tu grupo de aldeanos y tienen todo un color alrededor. Todos estos son elementos espaciales, que obviamente los aldeanos no van a ver que tienen un círculo alrededor, pero para vos sí te sirve y está dentro del mundo del juego. Los pros justamente es que es una UI que está mucho más integrada al juego, entonces es copada, no es solo una capa superficial y sirve muchísimo para ayudas visuales del jugador mucho más precisas, ¿sí? No es una capa, sino que mira, te dice, acá, en este punto de este terreno, en esta piedra tenés algo. Baúl con este line-up que tenés así alrededor es el objetivo. Entonces te da información mucho más precisa dentro del mundo y está bueno para aprovecharla.
Las contras es que obviamente como está dentro del mundo del juego es un poco más compleja de implementarla que simplemente una UI común. Acá se puede ver, por ejemplo, cómo tenemos un área, que es lo que mencionaba, datos de qué hay en esa área, cuál es el objetivo, cómo tiene dentro de en la mochila, que no es, digamos, algo diegético porque no es que tiene un proyector en la mochila, pero vos lo estás viendo, entonces es espacial, datos sobre cuánto storage te queda, entonces son pequeños elementos que puedes meter como dentro del mundito del juego. Y por último, está lo que es la meta, que generalmente suele servir para agregar efectos, para agregar juice, para agregar esto que nosotros hablábamos del nivel placentero, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de UI? Es que está dentro de la historia del juego, ¿sí? Pero no está dentro del espacio del juego. O sea, tiene sentido con la historia, pero no tiene sentido con el mundo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con todos los efectos que son de disparos y se te hace un splash de sangre en la cara, o se te va poniendo todo rojo alrededor, o se puede ver ahí también el damage indicator, que generalmente son los elementos que te indican de dónde viene el daño. Entonces, tiene que ver con la historia del juego porque te hicieron daño y estás mostrando que te hicieron daño, pero no están dentro del juego. Realmente no es que te tiraron un balde de sangre en la cara dentro del juego. Entonces, esa es la pequeña división que se hace. Sirve un montón, como dije, para sumergir al jugador aún más dentro de la experiencia, y es una información que está directamente dirigida para el jugador, no está dirigida para el personaje. Los pros que tiene es que permite una inmersión full screen mucho más copada, ¿sí? Se usa mucho esto para inmersión, para agregar juice, para agregar experiencia, y que está muy bueno porque son efectos que te permiten definir muy claramente estados. Sí. ¿Qué significa juice? ¿Qué significa qué? Juice significa, el juice es todas las capas que le agregas de efectos, brillitos, explosiones, sonidos fancy para darle una experiencia mucho más copada al jugador. Digamos, no es solo no es solo la funcionalidad, sino todo efectito extra que le agregas que hace que sea mucho más emocionante. Y nada, esto sirve mucho para marcar estados, ¿sí? En qué estado está tu vida, si tu jugador, si tiene algún veneno encima el personaje, si estás estuneado, si estás mareado. Sirve mucho para lo que vamos a ver también acá, que son efectos climáticos. No sos una cámara realmente, sino que tu experiencia en realidad es manejar el auto, sentirse que sos el piloto, pero ponerte estos efectitos de las gotas dentro de la cámara te hacen sentirlo mucho más, porque vos realmente no estás en el auto, estás viendo esto en tercera persona. Entonces son pequeñas cosas, pequeñas excepciones que puedes hacer como para agregar una experiencia. Lo que tiene esto claramente es que también como la diegética es mucho más compleja de implementar y suele requerir alguien que haga un VFX, otra persona con otras características técnicas. Entonces vos capaz diseñás, necesito esto, necesito esa experiencia, y después te acercas a otro profesional para poder lograrla y vas, digamos, midiendo, vas testeando qué es lo que está bueno y qué es lo que sale copado entre los dos. Bueno, y algo que quería decir de esta es que son todas distintas, ¿no? Pero nunca usás una sola. Si podemos ver todos los ejemplos, siempre acá tenés espaciales y tenés no diegéticas, o sea, nunca vas a usar todas. La idea es como entender que tenés todos estos recursos que podés ir mezclando, tenés algo diegético y tenés algo no diegético y espacial. Entonces, ir mezclando, ir viendo qué nos sirve de cada uno de estos tipos de UI para el juego que nosotros estamos queriendo hacer. Y ahora sí, más o menos con un marco general de teoría, vamos a hablar un poquito de cómo son las etapas de desarrollo de la interfaz gráfica, que es más o menos todo el camino, todo el workflow que uno hace cuando diseña primero la UX y después la UI de un proyecto de videojuego. De una manera no súper simple, y algunas de las técnicas que se usan para cada una de estas etapas, ¿sí? Siempre tenemos la primera, que es la de Research y Moodboards, la segunda, que es la parte de UX, que son hacer los diagramas de flujos, wireframe y documentación de la funcionalidad. Después pasa a la parte de UI, que es la parte de desarrollo y mockups y documentación de todo lo que es desarrollo y mockups. Y recién al final la parte de la integración dentro del juego. Entonces tenemos todas estas etapas que son
cosas que vamos a hacer antes de que llegue nuestro elemento hasta el juego. Recién llega el juego cuando terminamos al final de la integración. ¿Qué es la etapa de research? Research, lo que dice la palabra, búsqueda. Hay un montón de técnicas, no me voy a detener ahora a especificar cada una de las técnicas, uno va a ir encontrando, hay un montón de tutoriales de YouTube si quieren como técnicas más complejas, pero la idea es que, y principalmente en una jam, utilicen los que les resulta más fácil. Si quieren, yo tengo un par de páginas que también les puedo pasar que sirven muchísimo para hacer research de UI de videojuegos, pero la idea es que uno identifique determinados elementos que necesita para resolver su ventana, su juego, lo que sea. Generalmente uno va a ir trabajando por ventana, no globalmente por el juego completo, y haga un research específico de elementos que te puedan triggerear soluciones para este problema que tenemos ahora. Entonces, ¿qué buscamos? Elementos que hacen referencia a los usuarios que nosotros apuntamos, elementos que hacen referencia a los objetivos que nosotros tenemos, a la temática del juego, cómo resolvieron otras ventanas de opciones, otras personas en otros juegos, del género que buscamos. Bueno, voy a hacer un shooter, bueno, busquemos referencias de distintos shooters de cómo resolvieron esto. La idea es buscar lo más que puedas, paletas de colores, no hace falta que incluso sea sí o sí todo de videojuegos, podés ver, no sé, si haces algo más pensado en la realidad, es referencias de imágenes de voy a hacer un juego que es en Estados Unidos, bueno, a ver, ¿cómo son las cafeterías en Estados Unidos? ¿Cómo son las ciudades? Buscar cualquier cosa que te pueda servir para decir, mira, mira, las cafeterías son esto, mira, me gusta porque usan este color siempre y este color puedo usarlo en mi UI. Cualquier cosa que te pueda triggerar. La idea es ampliar, ¿sí?, las alternativas que uno puede sacar cuando va filtrando todo esto. En esta etapa lo que uno suele hacer es ir filtrando cada una de las cosas que va encontrando y vas armando un documento grande donde vas poniendo cada uno de estos research, paletas de colores y elementos y le vas poniendo notitas de por qué te interesa o comentarios de por qué te interesa. Eso te ayuda mucho en el futuro a acordarte de qué es lo que venías haciendo. Porque capaz volvés a abrir esta ventana dentro de 2 semanas y la mitad de lo que pusiste ya se te fue. Cuando tenemos un research base general, viene la etapa de diagramas y wireframes, ¿sí? Que esto ya es el trabajo de UX un poquito más específico. Dentro de lo que es la Game Jam, yo sugiero hacer esto primero, que es el diagrama de flujo de pantallas, que es así de básico, ¿sí? Con cuadrados, con las pantallas que vos necesitas, hacer el orden en el que vos crees que el jugador se va a mover entre estas pantallas, ¿sí? Y cómo va a acceder de una pantalla a la otra. Esto sirve para establecer la estructura de los menús, la jerarquía de los menús, pero también te sirve un montón para decir, fuck, es muy complicado llegar a este lugar. O, mira, mi usuario está viniendo un montón de veces al selector de niveles. Entonces, en esta pantalla voy a tener que yo solucionar una forma de que su acceso sea súper rápido desde las otras pantallas. Entonces, te ayuda a entender en dónde el usuario va a focalizar más su actividad para ir balanceando este flujo, ¿sí? Y te ayuda a entender también cómo querés vos que se mueva el jugador. Vos decís, mira, ahora está esto diseñado de esta forma, pero yo quiero que se mueva así. Bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar para que el usuario se mueva como yo pienso que estaría bueno que sea el flujo? Entonces, te sirve para hacer un análisis general de la estructura del juego, ¿sí? Siempre háganlo así, súper simple, ¿no? Palabras, flechas. Si quieren complicarlo un poquito más y hacerlo un poquito más avanzado, antes de lo que es la etapa de wireframes, pueden también poner, por ejemplo, qué es lo que te lleva de un nivel al otro. Entonces vos pones el cuadrado general que dice opciones y el botón de salir. Bueno, entonces salir te lleva a salir del juego. El botón de cerrar o esta tab de acá te lleva a tal lado. Puedes como complejizarlo un poquito más si querés, pero la idea en realidad es ver un flujo general, ver un movimiento general, no elementos tan específicos. Ahora sí, cuando empezás a trabajar en el diseño de pantallas, lo que se hace siempre primero desde la UX es trabajar en wireframes. ¿Qué son wireframes? Son estos grafiquitos de acá, ¿sí? Son gráficos en donde uno va a diseñar dónde van a estar todos los elementos del juego, ¿sí? Y cómo se van a organizar, la jerarquía que van a tener, los pesos. Uno tiene que, en este gráfico, diseñar toda la funcionalidad compleja y completa de esta pantalla, ¿sí? Entonces, se basa en
resolver el diseño de una pantalla desde la función sin tener en cuenta lo estético, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un wireframe? Primero, listar cada uno de los elementos que van a ver en estas pantallas. Otra vez volviendo al gráfico de la pirámide, que es la base y lo funcional, ¿sí? Todos los elementos que vamos a tener. Todos los estados que ya sabemos que va a tener cada uno de estos elementos. Por ejemplo, este botón va a tener estado habilitado, va a tener estado deshabilitado en algún momento, va a tener un estado cuando lo estoy presionando, va a tener un estado cuando le hago hover con el mouse, como cada uno de los estados que va a tener cada uno de estos elementos. Sí o sí tienen que estar en una lista. Sirve un montón para que una vez que tengo estos elementos, empezar así bien en baja a organizarlos, ¿sí? La idea es que sea siempre en baja. Si puedes hacerlo en escala de grises mejor. Si tenés capaz de base una pantalla, puedes usar una pantalla que ya tenés e ir poniendo cubos, figuras. No hace falta que sea estético encima de lo que ya tenés, pero la idea es que sea siempre así, súper simple y en baja. La idea es buscar jerarquías. Se usa mucho hacerlo en escalas de grises. ¿Por qué? Porque podés ver con el valor del color, con el valor de los grises, qué está teniendo más jerarquía, qué está viendo más el ojo en este momento. Por ejemplo, acá todo lo blanco es lo principal, entonces uno va a ver de este lado, por ejemplo, la pantalla de opciones. Eso es lo que más me importa focalizar. Después van a seguir algunos elementos gráficos que quiero tener del HUD y después, por último, el fondo del juego. Entonces así voy jerarquizando las capas de información que quiero que el jugador vea. Y esto le da un pie después al que vaya a diseñar a qué colores va a usar, qué tan fuerte va a poner una cosa o no, porque la estructura base tiene que seguir coincidiendo con este diseño que yo hago. Bueno, justamente lo que dije recién, permiten enfocarse un montón en la funcionalidad, y una vez que uno hace esto, generalmente uno va a trabajar haciendo muchas alternativas de la misma pantalla, ¿sí? Haces varios wireframes, probas distintas disposiciones, encontrás la que te gusta y la pulís, ¿sí? De ahí se puede implementar para testear y seguir para la parte de diseño más de UI, más gráfico, más estético, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para que pueda seguir la siguiente etapa? Hacer una documentación y requisitos de diseño. ¿Qué vamos a poner en la documentación? Justamente esto que pusimos, todos los elementos que tienen que estar, los estados, cómo van a funcionar. Entonces tenés que definir, mira, cuando el jugador apriete esto, tiene que pasar esto. Cuando, no sé, si tiene que interactuar con algo. Mira, cuando estoy diseñando esto, cuando vea unos documentos, tiene que aparecerle el input de agarrar documentos. Cuando los agarres, el input tiene que desaparecer. Todos estos requisitos que a veces parecen muy simples, pero le evitas trabajo de tener que pensarlo, aunque sea muy obvio, a la persona que sigue adelante. Entonces, lo que termina en la etapa de UX generalmente es el flujo de las pantallas, todo lo que es wireframe con funcionalidad y documentación y requisitos. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. ¿Qué pasa después? Empezamos con la etapa de desarrollo y mockups, ¿sí? ¿Qué es desarrollo y mockup? Traducir estos wireframes, ¿sí? en lo que es el lenguaje visual, agregarle toda la parte estética, ¿sí? Todo lo que es desarrollo de la UI. Pasás en limpio todos los componentes. Está bueno porque siempre desde la UX tenés cada uno de los componentes y te ayuda siempre a tener el diagrama al lado para no olvidarte de meter nada. Y lo que vos haces es hacer un mockup final. Nunca va a ser dentro del juego, sino que vas a hacer mockups en Illustrator, en Photoshop, en Figma, en el programa que te quede más cómodo, de cómo debería verse la pantalla esta al final cuando esté implementada en el juego. No suele ser funcional. Si querés puedes hacer algunas cosas funcionales. Por ejemplo, en Figma podés agregar algunas animaciones y hacer que se conecten a una pantalla, pero lo ideal es que por lo menos tengas lo básico de un mockup, ¿sí? Esto lo que va a permitir es que vayas puliendo iterativamente la visual y también un poquito la experiencia, ¿sí? Porque tal vez vos te das cuenta que vos desde la UX diseñaste esto, pero cuando le agregaste color, no, mira, esta parte queda mucho más llamativa. A ver, ¿cómo podemos hacer para resolverlo? Esto siempre es algo que no es lineal, sino que es algo que va a ser sumamente iterativo. Entonces siempre vas a volver sobre lo que hiciste a medida que vas trabajando. Lo ideal siempre en estas etapas es generar varias alternativas bastante diferentes. Alternativas, no variantes, ¿sí? Varias alternativas, no súper pulidas, y después cuando tengas alternativas y elijas el camino que te interesa ir para adelante, sí
pulirla, ¿sí? Entonces, lo mismo que con el wireframe, varias alternativas sin pulir y después, cuando tenés una, puedes generar variantes de esa para ir puliendo. Pero la idea es como ir abarcando la mayor cantidad de opciones y de resoluciones de problemas que tengas para que puedas acceder siempre al que te resuelva el problema de la forma más eficiente, ¿sí? Si siempre hacemos variables y es la misma pantalla, pero este botón está acá o está acá, no va a ser tan rico el proceso y el producto que vas a sacar al final. ¿Qué incluye todo esto? El desarrollo de pantallas, pero también algo que se salta mucho por alto, todo el desarrollo de iconografía, ¿sí? Cómo va a ser cada uno de los botones, qué estados va a tener cada botón. Estos, por ejemplo, son estados de ranking de jugador, que son partes de la UI, ¿sí? Cada uno de los elementos que van a estar en el shop, cada uno de los elementos que van a estar en las habilidades, imágenes que van a estar en las habilidades, todo esto también lo incluye la UI, ¿sí? No es solo como el diseño estructural genérico, ¿sí? Depende un poco también del juego que hagamos. Si es un juego mucho más complejo de PC, por ejemplo, tal vez vas a tener una parte de la iconografía vos y querés que en esta pantalla haya una imagen y una ilustración pequeña. La ilustración pequeña capaz no la haces vos, entonces vas a decir, yo quiero que acá haya una ilustración pequeña que muestre esto y se la pasas a la gente de concept de los estudios, ¿sí? Pero la idea es como ir balanceando y siempre incluye iconografía, casi nunca te liberas de meter iconografía. Cuando ya tenés todo pulido, hiciste todas las alternativas, tenés los mockups y se aprobó desde el lado de diseño, pasaría recién a lo que es integración en el motor gráfico para que esté dentro del juego, ¿sí? ¿Qué haces acá? Claramente exportas cada uno de estos componentes que vos metiste en el mockup, pero individualmente para volver a armarlos de vuelta dentro del esqueleto del juego. También tenés que exportar e integrar animaciones y cuando tenés eso se hace un testeo y retoques finales. Algo a tener en cuenta, por eso siempre pongo esta imagen acá, que así como en los assets, en la UI está muy bueno cuando exportas, tener en cuenta esta regla de exportar los assets en potencia de 2, que cada uno de sus lados sean potencia de 2, ¿sí? 512 por 256, 128 por 256, 64 por 32, ¿por qué? Hay algunos sistemas de compresión, sí, que trabajan mucho mejor con potencia de 2, entonces esto te va a hacer que ya cubras todo lo que necesitas. Muchas veces, incluso por ejemplo en Unity, si usas imágenes que son potencia de 2, por más de que la diferencia sea solamente de un píxel, pesa 3 veces menos. Entonces hace que tu proyecto pese muchísimo menos. Entonces siempre está bueno como tener esta buena práctica de diseño de acostumbrarse a manejar todos los assets en estas escalas y nada, te resuelve muchos problemas a futuro, porque no tenés que arreglar o volver para atrás. Pregunta, ¿se acostumbra a usar atlas de assets en la UI también? Sí, pero generalmente los atlas se generan cuando generas el proyecto, no armas el atlas vos. Generalmente exportas así individualmente y ahora podés exportar como sprite sheets, pero el atlas se suele generar al final, no lo genera la persona, lo genera el motor. Sí, ¿qué pasa si lo que yo estoy haciendo no tiene para nada proporciones que van a meter dentro de esa escala? Usas aire. ¿Sí? Haces la escala con aire. Depende del motor que estés usando, puedes recortarlo después o puedes placearlo donde está y el aire va a quedar alrededor. Total, no se va a tocar esa parte, no te molesta. Es transparente, así que no molesta para nada. ¿Sí? Si lo vas a recortar, yo les recomiendo usar este tip de abajo, que bueno, sirve también para lo que es sprite sheets. Sprite sheets es, si querés, tenés varios assets de una misma pantalla, por ejemplo, que vas a recortar exactamente con el mismo tamaño, no tiene sentido exportarlos individualmente. Entonces, los pones todos juntos con el tamaño que se tiene que recortar y exportas una sola imagen. Entonces, se la pasas al programador, no se pierden imágenes en el medio, tenés mucho menos archivos que manejar, es como mucho más cómodo y eficiente. Y si estás usando algún motor como por ejemplo Unity que te las recorta automáticamente, incluso puedes meter todos los elementos de una misma pantalla, como es este contenedor por ejemplo, dentro de un sprite sheet más o menos con un poco de aire y Unity después te lo va a recortar automáticamente. No hace falta que estén todos recortados con el mismo tamaño, ¿sí? Pero esto no sirve en todos los motores, así que hay que tener en cuenta que estés trabajando. Algo que está bueno y que yo siempre uso mucho en las jams es esto que puse acá abajo, que te genera eficiencia y rapidez en el equipo, es que si vos vas a hacer
una sprite sheet o un asset que sabes que se recorta, ponerle el tamaño con el que se va a recortar al final del nombre. Entonces vos directamente le pasas esa imagen al programador o al que sea que lo va a integrar, porque capaz no sos vos por los tiempos, y ya con leer eso sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces no tenés que andar sí o sí vos comunicándole las cosas, entonces optimizás mucho más el flujo de trabajo. Entonces está bueno como ir implementando estos pequeños tips en el Jam para no tener problemas de comunicación principalmente y que haya que hacer trabajo doble. Con eso deberíamos ya tener todos los elementos dentro del juego. Ahora voy a dar pequeños tips generales y que tienen que ver más con el diseño de interfaz en general, que está bueno tener en cuenta o prestarle atención cuando uno está diseñando, ¿sí? La cantidad apropiada de información. Esto es como, parece muy obvio, pero no es así. Muchas veces tener menos cosas da mucho más valor. Siempre te tenés que enfocar en lo que le dé valor a tu juego, ¿sí? Entonces, pensar, mira, acá tengo 6, 7 botones. ¿Realmente necesito 6, 7 botones? ¿Realmente necesito que tenga toda una pirámide de notificaciones acá al costado? No, entonces buscar la forma de balancear esta información que te estoy dando y no acosar al jugador, ¿sí? También encontrar justamente esto, el timing correcto para mostrar la información en cada circunstancia. Capaz te muestro una notificación la primera vez que lo usás y después no te lo muestro más, porque yo ya voy a asumir que ya lo sabes. Entonces, como ir manejando la cantidad de información que te doy. Una imagen vale más que 10 palabras. Esto tiene que ver con cómo mostrás las cosas. No necesariamente imagen de icono, de iconografía, sino cómo mostrás las cosas. En los tutoriales, por ejemplo, es mucho más efectivo mostrar las cosas que ponerle un texto enorme así que le diga qué hacer, ¿sí? Contarle cómo tiene que hacer, sino mostrarle directamente, hacer que viva la experiencia, ¿sí? Es mejor incluso también mostrarle las mecánicas, ¿sí? Que aprenda, o bueno, como decía Maxi ayer en la charla, estás parado y viene un enemigo y se cae y vos te das cuenta, bueno, ese piso se podía romper y me caigo yo también. Mostrarle las cosas, que las viva, no necesariamente decirle vos cada step que tiene que hacer. Utilizar iconos y símbolos familiares en vez de palabras también puede servir, pero esto también depende del tipo de juego que hacemos. Si es un juego muy grande que va a tener, tal vez terminar con un montón de iconografía, te conviene usar palabras, es como ir equilibrando según el proyecto que tenés. Pero nada, no vas a poner la palabra cerrar si sabes que con una cruz te sirve. Entonces, ir balanceando que con imágenes y con simbología también puedes comunicar muchas cosas. Y bueno, evitar el uso de textos largos. Especialmente en la UI, a menos que sea algo que es un coleccionable, el jugador no va a leer todo eso y se va a perder. Entonces, la información que le tenés que dar, y si es información que sí o sí tiene que estar en texto, no tienen que ser textos largos, no pasar más de 300 caracteres, como siempre que sea corto y conciso y al grano. Cuando estás jugando también, cuando estás diseñando algo, no subestimar al jugador. Un montón de veces se intenta explicar cada cosa, se intenta definir cada notificación, notificar cada cosa que hace el jugador, explicar cómo es cada mecánica, y no necesariamente eso es lo más funcional. El jugador va a ir aprendiendo que si hace esto, se muere. En vez de decirle, mira, si tocas el fuego te morís, ah, mira, tocó el fuego, me morí, y aprendió. Entonces no necesariamente le vas a tener que decir siempre todo. Y cuando estás diseñando el flujo, principalmente cuando yo hablaba del flujo principal de la pantalla, balancear mucho lo que es stop screeners. Si estás haciendo un juego mobile, generalmente un juego mobile para vender, esto tiene que ver mucho con lo que es la publicidad, que la publicidad no rompe el juego, pero también sirve para todo lo que es pop-ups y ventanas. Realmente quiero que cuando ponga Exit Game aparezca un cartel que diga, ¿realmente querés salir? Sí o no. Quiero que apretando solamente escape se abra la pantalla de opciones, o quiero que cuando yo aprieto escape se abra una pantalla que me diga opciones, salir del juego, ¿verdad? Y recién ahí toco opciones. Como ir balanceando qué elementos me paran el flujo del juego y la dinámica del jugador, cuáles quiero y cuáles no. Optimizar muchísimo el uso de la pantalla cuando uno está diseñando, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tener toda la pantalla a disposición no significa que la tenés que usar completamente, ¿sí? Hay que ir equilibrando, ¿sí? Hay que
poner elementos que te clasifiquen qué es lo que vas a hacer, tenés que mantener zonas limpias, principalmente en mobile, no se usa tanto porque es una pantalla más chica, pero por ejemplo en lo que es PC, vos tenés zonas donde el jugador suele mirar. Generalmente tiene la mirada focalizada en el centro donde va a jugar y siempre dirige la mirada como en forma de Z, ¿sí? Empezando primero por la parte superior izquierda, va a la derecha, baja y recién termina allá. Entonces, focalizar en cada uno de estos puntos donde la mirada generalmente suele hacer un barrido rápido de la pantalla, los elementos que uno quiere poner y no disponerlos siempre en el centro. Las cosas tienen que ser siempre evidentes y a simple vista. Entonces, si voy a poner el minimapa, tiene que ser evidente, tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque tengo que poder mirar y darme cuenta dónde está, ¿sí? Y tengo que intentar, cuando yo diseño estos flujos, minimizar los clics, ¿sí? Que pueda siempre acceder a donde tengo que llegar, al último lugar que tengo que llegar, con los menores clics posibles. Entonces siempre diseñar los flujos para que use menos clics o tabs, lo que sea, ¿sí? De la forma más rápida. Esto puede ser, no sé, soluciones, por ejemplo, o ejemplo para estas cosas. Para minimizar clics puedes mantener, si estás usando muchos clics, siempre una barra que esté siempre disponible, que tenga un par de opciones que sabes que siempre van a llegar. Como hay distintos recursos que uno puede ir utilizando para que sea un flujo más fácil y llevadero para el jugador, ¿sí? Y lo que es textos, el texto siempre tiene que ser claro y conciso, siempre tienen que fijarse que tenga un buen contraste con el fondo. Fíjense, achíquenle, sáquenle zoom a las cosas y vean si se puede leer bien, si puede ser identificable. Si son copados, incluso con el color también está bueno. Aprovechen y vean que online hay un montón de filtros, por ejemplo, para todo lo que es daltonismo y pueden usarlo para darle incluso más accesibilidad y más contraste al diseño que están haciendo, ¿sí? Que se mantenga, que todo siempre lo pueda leer, ¿sí? Que esto, si voy a usar negrita, que tenga el peso, que el botón de play siempre pueda leer, que si por más que tenga un color de fondo, yo sé que eso es play. Si voy a usar una simbología también, que se identifique la forma del icono que va a tener encima, ¿sí? Siempre buscar que no pierda la legibilidad por hacer un diseño más fancy. Hay que equilibrar un poquito las cosas. Y por último, voy a dar algunos pequeños tips más de lo que es este flujo de trabajo, pero más focalizado solo dentro de la Jam, ¿sí? Para hacer research y moodboard, siempre pónganse un timebox. Entonces, nosotros decimos, bueno, para el sábado a las 2 de la tarde tengo que tener el research hecho. No más, ¿sí? Entonces, pónganse unas horas fijas, voy a tardar todo esto y voy a hacer el research. ¿Por qué? Porque el research lo pueden hacer eternamente. Pueden estar todo lo que quieran, pueden seguir encontrando cosas. Entonces, siempre pónganse un timebox, principalmente en lo que es Jam. En todo lo que es diagrama de flujos y wireframes, en la Jam, háganlo súper en baja, ¿sí? Pueden hacerlo a mano incluso, no hace falta que estén en computadoras. Hagan grafiquitos y esquemas a mano, pero súper en baja y con los elementos y la funcionalidad más simple. Y recién ahí empiecen a agregarle elementos de experiencia y elementos que hagan el diseño más placentero. ¿Qué hacer cuando vas a hacer un wireframe? Esto que yo les decía. Hagan rápido la lista de elementos que van a necesitar. Hagan rápido la lista de estados de cada elemento que van a necesitar. Una lista pequeña de los requisitos básicos. Bueno, mira, esta pantalla se tiene que abrir cuando entra en este lugar, tiene que cerrar acá, tiene que tener un slider acá, pero requisitos generales básicos que te van a ayudar a diseñar la pantalla. No ya definir desde cero cada uno de los detalles. Después de eso lo vas a ir puliendo. Y algo que sirve un montón en la Jam es, en este nivel, exportar ya los placeholders. Exporta ya algunos elementos grises, incluso el programador puede tener cuadrados, elementos grises, bueno, acá va un botón. Entonces esto te sirve que mientras vos vas diseñando la parte gráfica, ya podés ir testeando la funcionalidad dentro del juego. Entonces podés ir iterando y trabajando en paralelo y no te enterás de todo recién cuando tenés la integración final. En desarrollo de mockups también ponerse un timebox. ¿Por qué? Porque podés diseñar 20 alternativas de una misma pantalla, pero no te sirve. Decir, voy a estar tantas horas, o decir, voy a diseñar por cada pantalla 5 alternativas, y de las 5 alternativas voy a elegir una. Ponerte siempre límites para hacer el trabajo lo más eficiente posible. Pulir siempre una sola, nunca hacer las cosas pulidas hasta el final. Como les dije, siempre hacer mockups más o menos para que te muestren la idea gráfica y recién después pulir. Y
iterar, siempre es preferible justamente esto, hacer algo básico que ya resuelve y después le voy agregando más complejidad que directamente hacerte el mockup final único, definitivo, que nos va a salvar al mundo. Entonces, siempre busquen iterar y no terminar todo con todo complejo final. Y bueno, integración y prueba, ya les mandé estos tips de cómo nombrar archivos, cómo exportar algunos archivos, que esto les puede servir mucho, principalmente para trabajar con los programadores o los devs. Y eso sería todo. Tienen mis datos, mis dos Instagrams, respondo en cualquiera de los dos. La verdad que yo hago cosplay, así que respondo más en el de cosplay generalmente, pero bueno, me da igual. Tienen mi mail también si alguna vez necesitan algo, incluso dentro de la Jam. Yo justo ahora en esta Jam no puedo estar, pero casi siempre en las Jams suelo estar como mentor y como tutor o disponible, aunque no esté en la Jam, para los que tienen consultas o si se les traba de que no saben cómo exportar algo, que no saben cómo resolver una pantalla. Así que siempre me pueden escribir, así que acérquense y no tengan nada. Espero que les pueda servir un poco para entender qué es lo que es la UX y la UI y por lo menos hayan tenido algunos tips que puedan aplicar para usar ahora en la Jam y tener como su primera experiencia o acercamiento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en el chat? No. Sí, ahora pueden hacerme preguntas si tienen más preguntas o cosas más complejas. Yo acá di introducción, pero... Yo tengo una pregunta. Sí. ¿El mockup es el boceto en blanco y negro o ya la pantalla final editada con color y todo? El wireframe es el boceto en blanco y negro. El mockup es la parte de diseño. Ahí ya empezás a probar colores, estructuras, empezás a probar. Pero la idea es que lo hagas general, ¿sí? Si vos pones, bueno, más o menos acá va a ir el botón de cerrar, no hace falta que digas, bueno, no, siempre uso márgenes de 5 píxeles, entonces este botón va a ir acá en 5 píxeles. No, andá moviendo los elementos, poné colores, que sean como bien generales y decir, mira, yo creo que esto lo puede resolver. Así funciona. Un boceto, pero con colores y... Sí, no es boceto, o sea, empezás a diseñar, o sea, empezás a hacer el diseño, pero simple. Vos decís, bueno, mira, esto quiero que sea con una textura. Agarra una textura rápido de internet, la pones y decís, mira, va a ir con una textura, ¿te parece? Y dicen, no, una textura no. Bueno, no lo usas. Si vos pasaste 5 horas haciendo mal una textura, perdiste un montón de tiempo. Entonces es como más o menos ir probando estas cosas de diseño, pero bien básicos, bien rápido, y recién después pulir, recién poner todos los márgenes bien. Mira, esta línea la hice de 2 píxeles y no, siempre hice todas las otras líneas de 3. Como ir haciendo el pulido fino, colores, no, mira, esta fuente va de este número o de este 5 puntos, 8 puntos. Bueno, todo ese pulido mucho, mucho más fino y detallado lo vas metiendo después. Como es para ir probando diseños, ¿sí? Pero no diseños finales. Bien, una pregunta desde Discord. Sí. Genial charla, muchas gracias. Me quedó la duda de qué página recomendabas para ver UX, UI de videojuegos. Sí. ¿Recomendado algo de eso? Sí. Hay unas que es Game UI Database. Si quieren se las puedo dejar para que las puedo dejar en el Discord. Tengo ahí un par de links que si quieren los puedo subir ahora en el Discord. Suelen ser páginas que lo que tienen está muy bueno porque tienen screenshots de UI de un montón de juegos y esta lo que tiene que está muy bueno es que tiene un filtro, tiene una sección de filtros que vos podés filtrar, por ejemplo, por menú. Quiero que me muestre todos los menús de opciones que tienen en esta página. Entonces te muestran screens de todos los menús de opciones de un montón de juegos. Quiero ver cómo son los inputs, te muestra inputs de todo el juego. Y por encima de eso vos le podés poner otros filtros más, como por ejemplo quiero que me muestre menú de opciones de juegos de acción, de juegos FPS, de juegos mobile. Entonces te sirve un montón para optimizar el research, porque a veces uno no conoce todos los juegos. Entonces está muy bueno como para ir filtrando y ampliarte un poquito más de lo que uno suele conocer, porque el research generalmente uno lo suele hacer mucho con todo el bagaje que uno lleva encima, ¿no? Con lo que uno sabe, con lo que uno conoce, con lo que uno jugó, lo que uno vivió. Eso te ayuda como a abrirte un poquito más dentro del mundo de videojuegos. En el Power también tenías un montón ahí de tips así muy clave. ¿El Power también lo podremos subir a Discord? Sí, dale, sí. Tengo un PDF, así que podemos subir el PDF, no hay drama. Sí. Y después sí tenía una pregunta con respecto al trabajo, digamos, del UI UX. Si siempre la persona que ocupa ese rol es
muy del palo del diseño o a veces las empresas por ahí buscan a alguien más, no sé, multidisciplinar? Depende, depende de cada empresa. Puedes tener, yo hago los dos, yo hago diseño UI UX, ¿sí? Yo, dentro de donde estoy, yo hago como coordinación del equipo de UI UX. Pero tengo, por ejemplo, diseñadores UI y tengo por el otro lado diseñadores UX, que solo hacen la UX o que solo hacen la UI. Y tengo diseñadores UX, por ejemplo, que no tienen educación en lo que es diseño, o sea, obviamente saben jerarquía de cosas, pero no son diseñadores gráficos, nunca hicieron nada de diseño, ¿entendés? Diseñan más lo que es la experiencia. Aparte está esto que yo ahora di la charla enfocada en lo que es UI UX, que es toda la parte de lo que es menús y experiencia, pero también tenés desde UX toda la parte que puedes aportar para lo que es game design, ¿sí? Entonces UX no solo abarca lo que es UI, sino que también puedes abarcar toda la parte que es experiencia de usuario en lo que es game design. Cómo hacer estos efectos del jugador, si quiero que el jugador se canse o no cuando corre, si quiero que este indicador dentro de la puerta dentro del juego titile así, o la música en este momento cuando están peleando se sienta así o no, todo eso y lo que es diseño de mecánicas, incluso, bueno, qué mecánica vamos a usar en nuestro juego, lo puedes diseñar también con un diseñador UX. Entonces, puedes tener como individualmente estas personas separadas. Y de la gente que vos conoces más en esa área, en ese perfil, Sí. ¿tenés más o menos idea de dónde vienen, digamos, o cómo han llegado a ese rol? Sí, es muy variable. No, es muy variable. Yo personalmente llegué autoenseñándome. Igual yo tenía como un bagaje de diseño fuerte porque hice diseño industrial primero, pero por ejemplo yo quería hacer videojuegos y entré a la carrera de videojuegos, pero cuando entré a la carrera de videojuegos me di cuenta que era todo basado en programación principalmente. Y toda la parte de game design era como un poquito, y la parte que era gráfica de UI, prácticamente nada. Sí, y eso casi no hay nada, pero hay un montón de recursos en internet que puedes, hay un montón de libros, hay un montón de tutoriales, hay un montón de cursos introductorios, pero lo que más vas a ganar y aprender en estas cosas es empezando a hacer, animarte. Por eso las jams están muy buenas, porque si no sabes mucho puedes empezar y decir, bueno, me animo a hacer esto ahora, y probas y aprendes haciendo, porque no... Hay muy pocas, generalmente son más cursos, no hay carreras específicas de UI UX, ¿sí? Son cosas que vas aprendiendo en la marcha. Pero hay gente que viene de diseño gráfico, hay gente que viene de diseño industrial, hay gente que aprendió autodidacta, es como vienen de... El palo de la programación y que se volcó. Claro, es como cada uno, sí, como pasa generalmente en realidad en videojuegos, porque en videojuegos es como que es una rama que a veces uno no sabía que podía trabajar ahí, entonces empezó en otro lado y terminó llevándole la vida. Claro, yo voy por ese lado. Claro, es lo mismo. Siempre, para lo que es UI, generalmente suelen ser personas que están más conectadas a lo que es diseño, lo que es gráfico, arte, pero puede ser tanto como el diseño más duro, diseñadores o artistas, ilustradores, también. Digamos, que uno va aprendiendo después todas las técnicas. Y para lo que es UX es más encontrarte con el UX, porque es así, es entender que existe, saber que existe, y si te interesa, a mí me gustó un montón, por ejemplo, es empezar a trabajar y probar, porque no es una disciplina que empezó a surgir más como definida en el último tiempo, es algo que se venía haciendo porque no estaba tan definida, entonces nadie te va a decir exactamente cómo ser UX. Entonces, es más como con la experiencia, tenés técnicas que puedes aplicar, pero es algo que vos podés ir estudiando y vas viendo cuál es el workflow que funciona más con vos. Buenísimo, gracias. Y nada. Muchísimas gracias, Coti. No, gracias a ustedes. ¿Y algún aviso parroquial con respecto a la charla de mañana o algo? Bien, mañana. Recuerden que mañana allá arriba en Distrito 33 vamos a hacer lo mismo. Quienes se quieran juntar en los portones del parque para ir en conjunto pueden hacerlo. Mañana a las 18:30. Y recuerden que hay un asado al terminar la charla. Que participar son 2.000 pesos que tendrían que avisarnos a nosotros para ver cómo lo gestionamos, cómo nos transfieren ese dinero, pero tendría que ser algo así como ya, porque son muy pocos cupos y es mañana la cosa. En especial si, por ejemplo, son veganos, vegetarianos o algo similar.
Es más, de hecho, en ese caso tienen que avisarnos ya, porque el que está comprando las cosas las compra en como 20 minutos. Era como, ya. Ya mismo. Bien, no sé, creo que había más preguntas. Habían preguntado sobre el cronograma de la Game Jam. Ah, ok. Digamos, Yo te había enviado el cronograma. habíamos mandado un para Excel, ¿querés que lo publicamos en Discord? Dale, sí, publicamos. Dale, sí. Sí, Vamos a hacer o la versión resumida. Sí. Pero básicamente a las 17 llegan, el viernes. 17:30 ya empezamos con una mini charla de brainstorming y con el keynote que se envía desde la Global. Y alrededor de las 18:30 empiezan a hacer el brainstorming. Después presentamos las ideas, se van a la casa. Al otro día, a las 9 de la mañana, hay desayuno invitados por la Global Game Jam. Y ahí empiezan a trabajar y trabajan sin parar. No, sin parar no. Y ahora que va a haber un anuncio sorpresa de cuál sale. Pero va a ser el domingo ese anuncio, ¿o no? ¿O El viernes. ¿El viernes? Viernes No, a las 5:30. Ok, bueno, va a haber un anuncio sorpresa a las 5:30 del viernes, así que estén puntuales. Y el domingo empiezan a trabajar a las 9 hasta las 5 que tienen que mandar el proyecto. Ya a eso de las 6 presentamos qué proyectos se han hecho y jugamos y nos divertimos. ¿Me falta algo? ¿Sponsors? Aparte de los sponsors, sí. No. Sí, lo de las computadoras. Bien. El formulario que va a estar llegando uno. Vamos a enviarles un formulario cuando cerremos las inscripciones. Las inscripciones las vamos a cerrar mañana a las 9:30. 9:30, 10 de la mañana. 9:30, 10 se cierran las inscripciones. Cuando cerremos las inscripciones les vamos a mandar un segundo formulario para que llenen los datos de la computadora que van a llevar. Recuerden que, o de todo el equipamiento que lleven, recuerden que el viernes no llevan computadoras, llevan lápiz y papel, solamente, porque el viernes es exclusivamente para brainstorming. Ya el sábado y el domingo sí, obviamente llevan sus equipos y también les vamos a pedir DNI. En el espacio tienen heladeras y tienen microondas, así que pueden llevar su propio almuerzo y lo guardan en la heladera. Anoten su nombre para evitar ladrones de comida. En realidad no los va a frenar a los ladrones de comida, pero bueno, por lo menos se va a sentir mal mientras comen su comida. Bien, esto ha sido hecho gracias a... Empezamos de arriba para abajo. Gestionar futuro. Global, que es a donde vamos a hacer el evento. Nimble Giant. Filmandes. Roti sería el cacho. Quark Talent. Me está faltando una platina. Autodesk. Importante. Andesmar. Software Studio, Nimble, Giant.